Bien, vamos a diseñar y implementar un proyecto de análisis services básico a través de la implementación de un cubo, que es una estructura, como se ha comentado anteriormente, es una estructura multidimensional que es el componente principal de esta plataforma. Empezaremos creando un proyecto de análisis service a través del menú File y construimos un nuevo proyecto. Le asignamos el nombre. Primero especificamos que es un proyecto de análisis services y le asignamos el nombre. El sistema configura los elementos estándares para el proyecto que estamos creando y nos proporciona la interfaz de trabajo. En un proyecto, de análisis service, lo primero que hay que diseñar y configurar son los orígenes de datos, los data source. Un data source, como se ha comentado, es un programa que permite la conexión entre la plataforma de análisis services y una base de datos externa. Nosotros construimos el origen de datos a través del menú contextual, le damos New Data Source. La interfaz nos va a pedir una serie de parámetros, como por ejemplo, acá le damos New para ver el proceso de creación del origen de datos. Entonces, lo que nos va a pedir la interfaz es que le indiquemos cuál es el proveedor con el que vamos a trabajar la conexión a los datos externos. Igualmente se ha comentado a través de las clases que como estándar Microsoft SQL Server 2008 R2 permite la conexión a datos externos de tipo SQL fundamentalmente en sus distintas versiones: SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008 R2, SQL Azure, pero también podemos conectarnos a Oracle 9.0, IBM DB2, a Microsoft Jet 4.0 OLDB, a Teradata B2R6, que son los estándares en las cuales nos es permitido conectarnos. Una vez seleccionado el proveedor, en este caso nosotros nos vamos a conectar a nuestras bases de trabajo de SQL. Seleccionamos el servidor, le voy a indicar que es mi servidor local, indicamos la autentificación para ingresar al servidor local, y le definimos la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con Adventure Works de W2008 R2. Una vez que está definido, que está aquí, continuamos y indicamos de qué manera nosotros vamos a entrar a los servicios de análisis service para poder construir los objetos que vamos a requerir a través del proyecto. Entonces vamos a tener que especificarle aquí que vamos a entrar con la cuenta de servicios que estamos utilizando. Avanzamos y le indicamos el nombre al origen de datos, el nombre que va a tener el origen de datos. Vamos a poner Data Source, Adventure Works, etc. y le damos Finish o terminar. El sistema ha construido el programa que me va a permitir comunicarme con la base de datos Adventure Works DB 2008 R2 que se encuentra en mi servidor local. Lo siguiente, dentro de la implementación del proyecto, es construir una vista de datos. Una vista de datos es una sección de la base de datos total. Una sección es un conjunto de tablas que forman parte de mi vista y a la cual pertenecen al origen de datos que hemos señalado. Creamos la vista a través del menú contextual, botón derecho del mouse, le damos New.
Lo que nos va a pedir la interfase es que definamos cuál es el origen de datos al que nos estamos conectando. Definimos el que acabamos de elegir en el paso previo. Le damos a avanzar. Lo que hace el sistema es luego pedirnos cuáles son las tablas que van a componer la vista, cuáles son las tablas que van a formar parte de la vista que estamos creando. Vamos a llamar algunas tablas que ya están preparadas. Vamos a coger esta tabla, FAQ Internet Sales, que es una tabla de valores numéricos referidas a las ventas por Internet. Y tenemos que, en la vista, tenemos que seguir agregando otras tablas que van a estar en conjunto formando parte de la vista. Otras tablas que pueden con las que vamos a trabajar, por ejemplo, son las tablas de dimensiones, por ejemplo, producto, ¿no? O cliente, y así sucesivamente. Yo puedo seleccionar una a una las tablas que quiero que formen parte de mi vista. Puedo también indicar a través de ese botón, señalando una tabla específica, que el sistema agregue todas las tablas que están vinculadas, que están indexadas con la tabla que estoy seleccionando. Así yo puedo incorporar una serie de tablas que están vinculadas a la tabla que he seleccionado. Este es un proceso más rápido, que lo vamos a hacer en este caso para fines didácticos. Voy a quitar algunas tablas que, bueno, como moneda, que no las vamos a utilizar, ¿no? Y esta tabla de fact sales reason, que tampoco la vamos a utilizar. Y nos vamos a quedar con esta tabla de valores de ventas en Internet y estas tablas de atributos referidas a productos, clientes, promociones de venta, territorio de ventas y fecha de ventas. Una vez hecho esto, le damos a avanzar, le damos un nombre a nuestra vista. El sistema nos muestra todas las tablas con las que vamos a trabajar o que forman parte de nuestra vista. Se encuentra acá. Y le damos terminar. El sistema automáticamente crea esa instancia, esa vista, y nos la muestra a través del panel de diseño de la vista, que es esta parte central. En esta parte central, que es el panel de diseño de la vista, lo podemos ver aquí, nosotros vemos cuáles son las tablas que forman parte de mi vista y cuáles son las relaciones que existen entre cada una de estas, ¿no? Dándole doble clic a los vínculos, yo puedo ver cuáles son las claves que están uniendo las tablas en todos los casos. Y así puedo ver, por ejemplo, que esta tabla de valores de ventas por Internet está unida a la tabla de atributos de promoción a través del código del campo código de promoción. Igual, esta tabla de ventas por Internet está unida a la tabla de clientes a través del campo código de cliente, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Bien, una vez terminada la configuración de la vista, el siguiente paso es diseñar el cubo, que es el que va a formar parte de mi proyecto, ¿no? El cubo, lo habíamos mencionado, también es una estructura multidimensional que está basada en una asociación de tablas bajo el modelo de estrella, en donde existe una tabla central de valores que está rodeada por tablas de atributos que le llaman
tabla de dimensiones. Nosotros vamos a construir ese cubo a través del wizard. Para llamar al wizard o al asistente de creación, le damos botón derecho del mouse y creamos el nuevo cubo. El sistema lo que nos pide es definir si nuestro cubo va a estar formada por tablas que ya están definidas dentro de mi proyecto, para lo cual seleccionamos la primera selección, Use Existing Tables. Son tablas que ya están definidas en mi proyecto, como las he definido a través de la vista hecha en el paso anterior y el origen de datos en el paso anterior aún. O si el cubo lo vamos a crear a través o vamos a crear un cubo vacío, o vamos a crear nosotros nuestras propias tablas de datos. Nosotros vamos a trabajar para este ejercicio con las tablas existentes. Seleccionamos esa opción, vamos adelante. Lo que nos pide ahora la interfaz es que indiquemos las tablas donde nosotros vamos a encontrar los valores numéricos que van a formar parte de la tabla de valores de mi cubo. De acuerdo al diseño de tablas que tenemos, los valores numéricos, como intuitivamente se puede apreciar, se van a encontrar en la tabla de ventas por internet, Fact Internet Sales. Acá yo en esta tabla voy a encontrar los valores numéricos. La selecciono previamente, obvio. Tengo que definir aquí cuál va a ser la vista con la que yo voy a trabajar. Y selecciono la vista que acabo de crear. Acá dejamos la salvedad de que podríamos tener más de una vista definida en nuestro proyecto. En este caso específico, como vemos, solamente tenemos una vista, debido a que hasta el momento nuestro proyecto solo ha creado una sola vista. Y bueno, seleccionamos la tabla donde vamos a encontrar los valores numéricos que van a formar parte de nuestra tabla de valores del cubo. Avanzamos. El sistema nos abre el contenido de la tabla o de las tablas de valores que hemos seleccionado, y nos muestra todos los campos que forman parte de esa tabla, para que nosotros especifiquemos si es que vamos a trabajar con todos los campos de valores, es decir, si todos los campos de valores van a formar parte de mis valores en el cubo, o si queremos trabajar únicamente con algunos, ¿no? Con algunos, y dejamos de lado campos de valores que no nos interesan. En este caso haremos esta selección. Lo siguiente es que le indiquemos al sistema cuáles van a ser las tablas de atributos que aquí en Analysis Service, la terminología que se maneja a nivel de Business Intelligence, se le llama dimensiones. Nosotros debemos definir qué tablas de atributos o de dimensiones son las que van a formar parte de nuestro cubo. Entonces le especificamos que vamos a trabajar con la tabla de productos, que ojo, forman parte, como lo hemos visto aquí en el diseño de la vista, que forman parte de la vista que hemos definido. También vamos a trabajar a nivel de dimensión con la tabla de promociones, con la tabla de territorio de ventas, con la tabla de fechas, después con la tabla de clientes. Y bueno, esta tabla de Fact Internet Sales que se repite aquí a nivel de dimensiones no va a formar parte de mi tabla de atributos, porque en realidad, si bien es cierto, tiene campos que pueden ser considerados atributos, para nosotros lo que importa es utilizar esta tabla como tabla de valores numéricos, que son las que reflejan las ventas por internet. Entonces esta no la seleccionamos. Le damos a avanzar. El sistema nos va a mostrar la configuración del cubo que hemos creado, indicándonos
las tablas a través de una carpeta de valores, measure groups. ¿Cuáles son o cuál es la tabla de valores que va a formar parte o que va a contener el cubo? En este caso es esta tabla con estos atributos. ¿Y cuáles van a ser las tablas de dimensiones que forman parte de mi cubo? Esto de aquí. Le damos un nombre al cubo y listo, terminamos el diseño de mi cubo. Le damos terminar, el sistema automáticamente crea el cubo, crea la configuración del cubo y crea las dimensiones, es decir, las tablas de dimensiones que van a formar parte del cubo que he creado. Nosotros lo podemos ver aquí en el panel de diseño. Lo que ha creado es una estructura multidimensional bajo el modelo estrella, donde en la parte central está la tabla de valores FAQ Internet Sales, y alrededor de la tabla de valores están las tablas de dimensiones, que son producto, territorio, cliente, promoción y fecha. Podría llevar a confusión un poco el diseño de este modelo, porque aparentemente lo que se estaría mostrando es vamos a ver aquí, bien, lo que se estaría mostrando son una serie de atributos, como vemos, que podrían darle impresión de que forman parte ya de la definición de mi cubo, de la dimensión de mi cubo. Y en realidad lo que refleja esto son los campos que forman parte de los datos originales que se encuentran en la base de datos a la cual nosotros nos hemos conectado en el origen de datos. Recién nosotros vamos a poder o vamos a tener que definir cuáles van a ser propiamente los atributos para cada una de estas tablas de dimensiones que hemos creado a través de un proceso simple, muy sencillo, que lo vamos a ver en este momento. Empecemos con la primera dimensión. En la primera dimensión, la primera tabla de dimensión, que es la de producto, para poder visualizarla simplemente le damos doble clic a la tabla. Dándole doble clic, el sistema apertura un nuevo panel de diseño. Este panel de diseño me muestra tres secciones. La sección donde están los atributos que forman parte de mi tabla de dimensión producto, la parte central, que es la de definición de jerarquías, y la parte derecha, que es donde está la tabla fuente, si podríamos llamarla fuente, que es aquella que está contenida en mi base de datos externa, ¿no? La base de datos a la cual nos hemos conectado a través de nuestro origen de datos. Entonces, como vemos, nosotros tenemos esta tabla de productos con todos estos campos. Si nosotros vamos al DBMS, al administrador de base de datos, y verificamos, vamos a entrar al Database Engine, al administrador de base de datos relacionales. Entonces, si nosotros queremos verificar esa tabla, su contenido, su diseño, nosotros vamos a la base de datos que hemos seleccionado a través de nuestro origen de datos, que es AdventureWorks 2008 R2. Vemos la tabla y ubicamos específicamente esa tabla de producto, que es esta de aquí. Nosotros podemos ver la relación de campos a través de la opción de diseño. Podemos ver los campos que forman parte de esa tabla, y son esos campos, todos estos campos son los que se reflejan en esta interfase.
y que están a disposición para que nosotros podamos diseñar la tabla de dimensiones que va a formar parte del cubo. Entonces, si a mí me interesa que como atributo de mi tabla de dimensión producto aparezca también el nombre de mi producto, yo simplemente lo arrastro, ¿no? Me puede interesar también la línea de producto y lo arrastro, y así puedo arrastrar todos los campos que yo quiero que formen parte de mis atributos de mi tabla de dimensiones de producto. Una vez hecho eso, una vez terminada con la configuración de esta tabla de dimensiones, yo paso a configurar la siguiente dimensión. Similarmente me aparece el mismo panel, la misma configuración de panel, y yo elijo para la tabla de promociones, para la tabla de dimensiones de promoción, pues el nombre, simplemente el nombre de la promoción, ¿no? Sigo con las demás tablas de dimensiones. Para el territorio de ventas selecciono estos tres campos, que son la ubicación en la región, la ubicación del país y la ubicación del grupo, que formen parte de los atributos de mi tabla de dimensión territorio de ventas. Continúo con la siguiente, fecha, la tabla de dimensión fecha. Le indico aquí que yo quiero, aparte de la fecha de la operación, quiero también analizar el campo año, el campo trimestre y el campo mes, y los arrastro. Finalmente tengo el cliente, configuro mi tabla de dimensión de cliente y le indico que quiero analizar, o que forme parte de mi, como atributo de mi tabla de cliente, el estado civil y el sexo, y lo arrastro y lo pongo aquí. Una vez hecho esto, habiendo configurado, digamos, todas las dimensiones, todas las tablas de dimensiones, me queda ahora definir una estructura que es importante también en estos procesos de análisis, ¿no? Que son las jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? Es una asociación escalar o cardinal de campos o de atributos de una tabla de dimensiones que me permite una clasificación ordenada de la información. Vamos a ver, en la tabla de territorio de ventas yo tengo los campos región, grupo y país. Yo voy a crear una jerarquía basada en el grupo como nivel superior, en el país como segundo nivel y en la región como tercer nivel. ¿Okay? Lo que estoy mencionando aquí es de que yo voy a tener un nivel de grupos, o sea, hay una nivel que hay un nivel referido a los grupos que están congregando una serie de países para cada uno de los grupos, y donde cada país está congregando a una serie de regiones. Si se fijan, el sistema me muestra aquí un mensaje de advertencia en donde me dice de que no están correctamente definidas las relaciones jerárquicas entre estos atributos que yo estoy señalando en mi jerarquía,
Entonces, para poder establecer claramente esas relaciones jerárquicas, yo me voy a esta segunda sección dentro del panel de diseño de mi tabla de dimensión CES Territory, que se llama relaciones de atributos, Attributes Relationships. Y acá le indico cuál va a ser la secuencia o la cardinalidad en las relaciones que se dan a nivel jerárquico en estos campos. Indico que, por ejemplo, en la región, con el botón derecho establezco una nueva relación de atributos. La región va a estar asociada al país, y el país va a estar asociado al grupo. Luego le estoy indicando al sistema que la relación jerárquica de mis atributos es a través de este esquema, ¿no? Región, país y grupo, en esa secuencia, como la que está definida aquí. Y como vemos, el sistema ya me elimina ese mensaje de advertencia. Una vez hecho la configuración de mis tablas de dimensiones, yo estoy listo ya para poder implementar el cubo. Ya lo definí, voy a implementarlo ahora. Verifico a nivel del menú contextual, botón derecho, las propiedades de mi proyecto de análisis service. Yendo a la ventana de propiedades, me sitúo en la opción de deployment o implementación y verifico que el servidor de destino sea el con el que voy a trabajar y que el nombre de mi proyecto de análisis service sea el correspondiente con el que estoy trabajando. Le doy OK y luego en el mismo menú contextual con el botón derecho selecciono deploy o implementar. Cuando hago el deploy, el sistema toma como referencia la configuración que acabamos de llevar a cabo y empieza a crear las estructuras en la plataforma de análisis service dentro del Database Management System, dentro de mi servidor Database Management System. Fíjense, el sistema continúa procesando, termina de procesar y concluye. Yo puedo ver los resultados de eso a través de esta lengüeta de Deployment Progress. Vamos a verla un segundo. Y lo que podemos ver a través del menú de View, pues la lista de errores que ha habido en el proceso de implementación. En este caso es básicamente errores de advertencia, ¿no? Y también podemos ver a través de Output las actividades que ha hecho el proceso de implementación, ¿no? Paso a paso. Y bien, una vez hecho la implementación, lo que ha hecho el sistema es crear la instancia en el servidor de análisis services y agregar, a leer los datos. Fíjense aquí, leer los datos de las tablas que se encuentran en el origen de datos que hemos definido en mi proyecto y las tablas que están definidas en mi vista, sumar todas esas tablas, agregarlas y cargarlas en las dimensiones, en las tablas de dimensiones y en cada uno de los atributos del cubo. Dejarlo listo, el cubo completamente agregado para que yo pueda
pueda llevar a cabo mis procesos de análisis. Y si yo voy a verificar si esta instancia ha sido creada, yo voy al administrador del Analysis Services, al administrador de instancias del Analysis Services, es decir, entrando al Microsoft SQL Server Management Studio, entro a los servicios, como ya he entrado a los servicios de Analysis Services, ¿no? Me conecto al servicio de Analysis Services, me va a aparecer el servidor de Analysis Services, que en este caso es este, que está arriba, lo extiendo y me va a aparecer las categorías de objetos que han sido creadas, en este caso los ensambles y las bases de datos. La base de datos última que acabo de crear, que es la número 21, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, que está acá, ese Service Project 21, yo la puedo ubicar aquí en mi base de datos de Analysis Services, y puedo encontrar no solamente el data source que acabo de crear, ¿no?, en mi proyecto, sino también la vista, y puedo ver el cubo y las dimensiones que he creado. En realidad es un reflejo de esto, pero como instancia está siendo administrado a través de mi servidor de Analysis Services. Una vez he implementado el cubo, yo puedo hacer algunos análisis en la plataforma, en esta plataforma de Business Intelligence Development Studio. Previamente vamos a llamar un momento, a ver, al cubo, vamos a llamar al cubo, dándole doble clic. El sistema, ¿qué cosa hace? Me trae el panel de diseño del cubo. En el panel de diseño del cubo yo puedo ver que hay dos áreas. Aparte, en la parte central está el diseño estrella del cubo. En la parte izquierda están dos secciones: la parte de las tablas de valores y la parte de las tablas de dimensiones o atributos. Entonces, en la tabla de valores yo tengo todos los campos numéricos, que son con los que puedo trabajar en mi cubo. Me puedo citar en cualquiera de ellos, por ejemplo, monto de ventas, y ver sus propiedades. Al ver sus propiedades, observo que el formato de visualización es el que viene por default en el cubo, y en ese caso, si lo dejara así, pues me va a venir un formato que no es el apropiado para visualizar los informes analíticos que quiero. Lo voy a cambiar para que tenga un formato más apropiado, el de moneda. Una vez hecho esto, yo también puedo ver cómo están constituidas mis tablas de dimensiones y sus atributos, los que yo he seleccionado, si se fijan, tanto en productos como en promoción, como en territorio de ventas. Acá ustedes pueden ver los atributos que seleccioné para esta tabla de territorio de venta, y la jerarquía que he creado también para esa tabla de dimensiones, y así sucesivamente. Tengo las tres tablas de dimensiones, una para la fecha de embarque, otra para la fecha de la orden y otra para la fecha de la venta, que el sistema las ha separado en función de los si se fijan aquí, en función de las índices, de las relaciones de índice que existen con cada una de ellas, cada uno de los campos de fecha, ya que construye una única tabla de dimensiones, y en las cuales ha puesto también los atributos que nosotros hemos seleccionado en su momento, o sea, repetido. Y por último tenemos la tabla de clientes con sus atributos. Bien, para poder hacer que se refleje este cambio en el formato, de visualización en la instancia
de mi análisis services, yo tengo que actualizar esa instancia o ese cubo a través del menú contextual y la opción de procesamiento, procesos. Esto me permite actualizar, me va a permitir actualizar cualquier cambio que haya habido en la configuración o el contenido de las estructuras multidimensionales. El sistema lo comienza a realizar y lo ejecuta. Lo ejecutamos, el sistema empieza a procesar los cambios. En este caso el único cambio que ha habido es el cambio en el diseño. Y lo carga en la instancia correspondiente, ¿no? Bien, esperamos, no sé por qué hay una cierta demora. Vamos a ver. El sistema concluye y terminamos. Close. El sistema ya procesado. Fíjense que en la digamos, dentro de la interfase de gestión del cubo, que es esta, yo tengo una subsección que es análisis o browser. En esta subsección yo puedo ver ahora el cubo, ¿no? Puedo verlo nuevamente a través de todas sus entidades, ¿no? Todas sus metadatas. Tengo acá el metadata de valores de fact, conformado por esta tabla fact internet table o sales, perdón, y las metadatas referidas a las tablas de dimensión. Si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, por cliente de los importes de venta, tomo el atributo sales amount y lo arrastro al área de detalle. Si como quiero hacer, a ver, veamos un análisis, veamos por producto. Vamos a ver, por producto, por línea de producto. Yo la línea de producto la arrastro al área de filas y lo haré resuelto. Y si yo quiero hacer un análisis, en este caso anual, en función de las ventas realizadas, de la fecha de venta realizada, pongo o selecciono el atributo año calendario, lo arrastro al área de columnas, lo suelto. Puedo también, aparte de manejar la sección de líneas y de columnas, yo puedo tener una sección de filtros. Yo quiero que analizar las ventas por línea de productos para en función de las promociones de venta que he llevado a cabo, arrastro el campo de promoción a esta sección de filtros que está en esta parte superior y puedo seleccionar alguna promoción específica o algunas promociones específicas que son de mi interés analizar, ¿no? Acá esto lo voy a ver, estos campos de montos voy a llevarlos alineados a la izquierda, a la derecha, para que tenga una mejor visualización. Y bueno, ya empiezo a tener un mejor diseño de mi informe, ¿no? Entonces yo puedo trabajar aquí, fíjense, diversos tipos de reporte en línea, ¿no? Seleccionando, filtrando o haciendo navegación
de haciendo navegación de mis distintas dimensiones dentro de los informes o dentro de mi interfase de informes que estoy utilizando. Puedo dejar de analizar las promociones, sacarla de mi zona de filtros, y en lugar de eso utilizar, digamos, la jerarquía que he creado en mi tabla de territorio de venta y utilizarla como campo de filtro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar únicamente con Europa, ¿no? Tengo aquí esa posibilidad. Y si en su lugar de Europa solamente quiero lo que se ha vendido en Francia y en Reino Unido, lo puedo hacer únicamente con ello, seleccionando esa jerarquía, ¿no? Y así puedo hacer análisis muy rápidos, inmediatos, muy útiles para la gerencia a través de estas estructuras de cubos multidimensionales, utilizando la potencia de mi procesamiento en línea, procesamiento analítico en línea, de la navegación a través de las dimensiones, de forma que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades. Bien, por el momento es todo. Gracias.